En el año 1499, un hombre caminaba por el puente de Rialto llevando una bolsa que pesaba más que su futuro. Dentro, había suficiente oro para comprar 3 palacios en el Gran Canal, pero al llegar a casa esa noche, descubrió que ya no valía nada. Ese hombre era Marco Dandolo, heredero de una de las familias bancarias más poderosas de Venecia, y su ruina no fue casualidad, fue el síntoma final de algo que había comenzado décadas antes, cuando los venecianos cometieron el error que ha destruido a todos los imperios financieros de la historia, creer que su dinero era eterno. Para entender cómo Venecia pasó de ser el centro financiero del mundo conocido a una reliquia turística, hay que retroceder hasta 1453. Ese año, Constantinopla cayó en manos de los otomanos. Para la mayoría de los europeos, fue una tragedia religiosa y política. Para los venecianos, fue algo mucho peor, una sentencia de muerte económica. Durante 3 siglos, Venecia había controlado las rutas comerciales hacia Oriente. Especias, seda, oro y plata pasaban por el puerto de San Marcos antes de distribuirse por Europa. Los banqueros venecianos no solo prestaban dinero, habían inventado las letras de cambio, los seguros marítimos y las sociedades anónimas. Eran los pioneros de lo que hoy llamamos finanzas globales. Pero la caída de Constantinopla cambió las reglas del juego. Los otomanos no cerraron completamente las rutas comerciales, pero las controlaron. Los costos se dispararon, los márgenes se redujeron y por primera vez en siglos, los venecianos se encontraron compitiendo en lugar de dominando. Aquí es donde la historia se vuelve familiar para cualquiera que haya vivido una crisis financiera moderna. En lugar de adaptarse, Venecia duplicó su apuesta por el pasado. Los banqueros siguieron prestando como si nada hubiera cambiado. El gobierno siguió gastando como si los ingresos fueran eternos, y todos se convencieron de que lo que había funcionado durante 300 años funcionaría para siempre. Mientras tanto, algo estaba ocurriendo al otro lado del mundo, que los venecianos apenas notaron. En 1492, Cristóbal Colón había llegado a América. En 1498, Vasco da Gama había rodeado África para llegar a India. Las rutas comerciales que habían hecho rica a Venecia durante siglos, de repente tenían competencia, y esa competencia era mortal. Los portugueses podían traer especias desde India directamente a Lisboa, evitando completamente el Mediterráneo. Los españoles tenían acceso a cantidades infinitas de oro y plata americana, y los franceses e ingleses estaban construyendo flotas oceánicas que harían obsoletas las galeras venecianas. El problema no era solo geográfico, era estructural. Venecia había construido su imperio financiero sobre el control de información. En una época donde las noticias viajaban lentamente, quien sabía primero dónde había demanda de seda o escasez de pimienta podía hacer fortunas. Pero las nuevas rutas oceánicas cambiaron eso. La información comenzó a fluir más rápido, desde más lugares, hacia más destinos. Para 1500, los banqueros venecianos se enfrentaron a una realidad que ningún manual de finanzas medieval había contemplado: la competencia global. Ya no podían controlar precios simplemente controlando puertos. Ya no podían cobrar comisiones monopolísticas por cambiar monedas. El mundo se había vuelto demasiado grande para que una sola ciudad lo dominara. La respuesta de Venecia fue clásica y predecible. Primero, negación. Los patricios insistían en que las nuevas rutas eran temporales, que los costos oceánicos eran prohibitivos, que los clientes volverían. Segundo, manipulación. Intentaron presionar a otros estados italianos para boicotear los productos que llegaban por rutas no venecianas. Tercero, desesperación. Comenzaron a tomar riesgos financieros que habrían evitado en épocas de abundancia. Aquí es donde Marco Dandolo entra en la historia. En 1499, su banco financió una expedición masiva hacia Alejandría, apostando todo a que podrían restaurar las viejas rutas comerciales mediante pura voluntad y capital. Compraron especias a precios inflados, pagaron sobornos enormes a funcionarios otomanos y fletaron la flota más grande que Venecia había enviado al este en décadas. La expedición fue un desastre. Para cuando las especias llegaron a Venecia, los portugueses ya habían inundado los mercados europeos con productos más baratos y de mejor calidad. El oro que Dandolo había invertido se evaporó, pero peor aún, el fracaso reveló algo que la élite veneciana había estado negando: ya no eran indispensables. El colapso no fue inmediato. Como todas las crisis financieras reales, se desarrolló lentamente y luego de repente. Primero, los bancos pequeños comenzaron a fallar. Luego, las casas comerciales más conservadoras restringieron el crédito. Después, los inversores extranjeros retiraron su dinero.
Y finalmente, las mismas familias patricias que habían construido el sistema comenzaron a liquidar sus posiciones. Para 1510, Venecia había perdido más que dinero. Había perdido su posición como centro de información financiera global. Los nuevos centros de poder estaban en Lisboa, Sevilla y cada vez más en Amberes. Las innovaciones financieras que habían hecho famosos a los venecianos emigraron hacia norte, hacia las ciudades que controlaban el comercio atlántico. Lo que hace fascinante al colapso veneciano es cómo anticipa todos los colapsos financieros modernos. Los venecianos no cayeron porque fueran incompetentes o corruptos, cayeron porque construyeron un sistema optimizado para un mundo que ya no existía. Sus fortalezas se convirtieron en debilidades, su monopolio se convirtió en rigidez. Su confianza se convirtió en arrogancia. Es la misma historia que hemos visto repetirse desde entonces. Los bancos londinenses dominaron el siglo XIX hasta que 2 guerras mundiales desplazaron el poder hacia Nueva York. Wall Street dominó el siglo XX hasta que la globalización comenzó a distribuir el poder financiero hacia Asia y otros continentes. Ningún centro financiero es eterno. Todos cometen el mismo error: asumir que las condiciones que los hicieron exitosos durarán para siempre. Marco Dandolo murió arruinado en 1503, pero su historia no terminó ahí. Sus descendientes encontraron trabajo en los nuevos centros financieros de Europa del Norte. Llevaron consigo las técnicas que habían aprendido en Venecia: contabilidad por partida doble, análisis de riesgo, diversificación de carteras. El conocimiento sobrevivió, aunque el imperio que lo había creado desapareció. Esa es quizás la lección más importante de la caída de Venecia. Los imperios financieros caen, pero las técnicas financieras migran. Las ciudades pierden poder, pero el capital encuentra nuevos hogares. Las familias se arruinan, pero los mercados evolucionan. El dinero no tiene lealtades nacionales ni nostalgias históricas. Solo busca el mejor rendimiento en las mejores condiciones. Hoy, mientras los centros financieros modernos enfrentan sus propios desafíos: tecnología blockchain, regulación global, competencia de mercados emergentes, la historia de Venecia ofrece una advertencia clara. No importa cuán sólido parezca un sistema financiero, no importa cuán inteligentes sean sus arquitectos, no importa cuán profundas sean sus tradiciones, cuando el mundo cambia, los que no se adaptan desaparecen. La maldición dorada de Venecia no fue externa, fue interna. Fue la maldición de creer que el éxito pasado garantiza el futuro. Fue la maldición de confundir poder temporal con privilegio eterno. Y fue la maldición que ha destruido a todos los imperios financieros de la historia, desde Venecia hasta... Bueno, eso está por verse. Porque la historia no se repite, pero si la ignoras, te aplastará de todas formas.